Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Yo súper contenta de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, como ya vieron en el título, tenemos un tema jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y en particular, en lo que reveló durante su visita a Madrid. Sí, lo que todos estábamos esperando. Hoy vamos a desentrañar cada detalle de sus declaraciones, especialmente las relacionadas con Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a analizar todo lo que dijo, las implicaciones, los rumores, y por supuesto, mi opinión personal sobre todo el asunto. Así que si eres fan de Can Yaman de Demet Özdemir, o simplemente te encantan los chismes de las celebridades, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje lleno de información, análisis y, por qué no, un poquito de drama. Antes de empezar de lleno, quiero pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque como saben, aquí les traigo lo último en noticias de farándula, análisis de series y novelas turcas y mucho más. Suscríbanse, es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, comencemos con el chismecito. La verdad es que la visita de Can Yaman a Madrid fue un acontecimiento. El actor turco, conocido por su carisma, su físico y su éxito internacional, generó una gran expectación. Los fans esperaban ansiosamente cada aparición, cada entrevista, cada publicación en redes sociales, y por supuesto, todos estábamos pendientes de cada palabra que salía de su boca. ¿Y qué fue lo que más nos interesó? Exacto. Sus declaraciones sobre Demet Özdemir. Para aquellos que no estén familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie turca Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, también conocida aquí en España y en Latinoamérica. La química entre ellos en la pantalla fue innegable, y rápidamente se generaron rumores de un romance en la vida real. Los fans, como no podía ser de otra forma, se volvieron locos con la idea de ver a Can y Demet juntos. Y la verdad, muchos soñábamos con eso. La serie fue un éxito rotundo y la pareja protagónica se convirtió en una de las más queridas por el público. La fama de ambos actores se disparó, y Erkenci Kuş llegó a ser un fenómeno global. Pero ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Hubo algo más allá de la pantalla? ¿Y qué dijo Can en Madrid que nos interesa tanto? Durante su visita a Madrid, Can Yaman concedió varias entrevistas y participó en eventos donde, inevitablemente, le preguntaron sobre Demet Özdemir. Y aunque es cierto que ha habido mucha especulación a lo largo del tiempo, las respuestas de Can siempre han sido cautelosas y diplomáticas. No ha confirmado ni negado abiertamente una relación amorosa, lo cual, ya saben, es un clásico. Pero, ojo. No por eso quiere decir que no haya dado pistas importantes. En sus declaraciones en Madrid, Can habló sobre su relación con Demet, pero no lo hizo de manera directa. En lugar de eso utilizó metáforas, descripciones y sobre todo, expresiones faciales y lenguaje corporal que para los que estamos acostumbrados a analizar estas cosas, fueron reveladoras. Una de las frases que más llamó la atención fue cuando le preguntaron si aún mantenían contacto. Can respondió algo como, la vida da muchas vueltas. A veces nos cruzamos, a veces no. Pero siempre guardo un buen recuerdo. Claro, muy diplomático. ¿Pero qué podemos interpretar de esto? Para mí suena a que sí, hubo algo, aunque breve, pero que por alguna razón, no llegó a buen puerto. El buen recuerdo es clave porque implica que a pesar de todo, no hay resentimiento. Es como si el tiempo hubiera suavizado las asperezas, dejando solo los momentos positivos. También habló sobre la química que tenían en la pantalla. Dijo que la conexión que se veía en Erkenci Kuş era real, que sentían una gran confianza y comodidad al trabajar juntos. Y sin dudarlo aseguró que Demet es una gran profesional y una persona muy talentosa. Esto, por supuesto, no es ninguna sorpresa. Todos los que vimos la serie pudimos notar esa química especial. Pero que él lo reconozca públicamente es importante. Es como un guiño a los fans, una confirmación de que lo que vimos en la pantalla no era solo actuación, sino una conexión genuina. Otro detalle interesante fue la forma en que Can evitó responder preguntas directas sobre el futuro de su relación con Demet. Cuando le preguntaban si volverían a trabajar juntos, o si veían un futuro juntos, cambiaba rápidamente de tema, o respondía con evasivas. Esto, claro, puede interpretarse de varias maneras. Puede ser que no quiera hablar del tema,
que no quiera dar falsas esperanzas, o simplemente que prefiera mantener su vida privada. O tal vez, y aquí es donde la especulación se enciende, la situación es más compleja de lo que parece a simple vista. Tal vez hay algo que no se puede decir abiertamente por respeto a terceros, acuerdos de confidencialidad, o simplemente porque la historia no ha terminado de escribirse. Pero, ¿qué pasa con los rumores? A lo largo de los años, han circulado muchas historias sobre la relación entre Khan y Demet. Algunas hablaban de una relación tormentosa, con peleas y desacuerdos. Otras, de una relación secreta que se mantuvo en secreto por motivos profesionales. Y por supuesto, estaban los rumores que hablaban de un romance que finalmente terminó, pero que dejó una huella en ambos actores. Khan en Madrid no hizo referencia directa a estos rumores. Pero sí dejó entrever que en su momento, la presión mediática fue muy fuerte, y que esto, de alguna manera, afectó su relación con Demet. La fama, a veces, puede ser un arma de doble filo. Y en este caso parece que la constante atención de los medios jugó un papel importante en su historia. Imaginen la situación, dos jóvenes actores en el apogeo de su carrera, con una química arrolladora, y de repente el mundo entero pendiente de cada movimiento, cada mirada, cada palabra. La presión debe haber sido asfixiante. Cada foto, cada comentario amplificado al máximo por las redes sociales y los medios de comunicación. Es fácil que en medio de tanta expectación, las cosas se compliquen, se malinterpreten y se desgasten. Además de las entrevistas, Khan también fue captado por las cámaras en diferentes situaciones, interactuando con fans y con otros actores. Y analizando estas imágenes, podemos ver que a pesar de los rumores y la especulación, Khan siempre ha tenido una actitud respetuosa hacia Demet. Nunca ha hablado mal de ella, ni ha hecho comentarios despectivos. Todo lo contrario. Siempre ha resaltado su talento y su profesionalismo. Esto habla muy bien de él, de su madurez y de su respeto hacia la persona que fue su compañera de trabajo y posiblemente algo más. En un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de conflictos y declaraciones incendiarias, la actitud de Khan es digna de admiración. En definitiva, las declaraciones de Khan Yaman en Madrid sobre Demet Özdemir fueron muy interesantes. No nos dio respuestas definitivas, pero sí nos dejó muchas pistas. Y para los que seguimos de cerca su carrera y su vida personal, fue suficiente para entender un poco más la dinámica que existió entre ellos. Fue un juego de palabras, de miradas, de gestos que nos dejó con ganas de más. Y claro, alimentó nuestra curiosidad y nuestras fantasías. Mi opinión personal es que independientemente de lo que haya pasado en el pasado, Khan y Demet tienen una conexión especial. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que hablan el uno del otro, y en la energía que desprenden cuando están juntos. Es algo que trasciende la pantalla, una química que no se puede fingir. Creo que la presión mediática y las expectativas de los fans jugaron un papel importante en la evolución de su relación. Y aunque no sabemos si hubo un romance en la vida real, está claro que hubo una química innegable y una conexión muy fuerte. Quizás si no hubieran estado sometidos a tanta presión, las cosas hubieran sido diferentes. Quizás si hubieran tenido más tiempo, más privacidad, habrían podido explorar sus sentimientos de otra manera. Pero como dice el dicho, la vida es lo que pasa mientras haces otros planes. ¿Volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Quién sabe? Pero sin duda sería algo que muchos fans, incluyéndome a mí, celebrarían. La pantalla se encendería otra vez. Sería como revivir la magia, volver a sentir la emoción de Erkentzicus. Sería un regalo para los fans, una forma de revivir esa conexión especial que cautivó a tantos. Por lo pronto, lo importante es que ambos siguen siendo grandes profesionales, y que han sabido manejar la fama y la presión de la mejor manera posible. Han aprendido a vivir con los focos, a proteger su vida privada, y a seguir adelante con sus carreras. Pero la historia de Khan y Demet no termina aquí. La farándula es un universo en constante movimiento, y siempre hay espacio para nuevas noticias, nuevos rumores y nuevas especulaciones. Y es que, después de todo, el interés por su relación sigue vivo. ¿Por qué? Porque su historia es una historia de amor, de pasión, de química, de éxito y de misterio. Y a todos nos encantan las historias con misterio. Y es que la fama tiene un precio. La exposición constante, la falta de privacidad, la presión de los medios, la opinión pública. Todo esto puede afectar a la vida personal de los famosos, y en el caso de Khan y Demet,
parece que jugó un papel importante en el desarrollo de su relación. Pero a pesar de todo han sabido mantener la compostura, y han seguido adelante con sus carreras, demostrando que son dos grandes profesionales. En Madrid, Can Yaman demostró ser un hombre inteligente, carismático y con las ideas claras. Supo responder a las preguntas sobre Demet Özdemir con elegancia y diplomacia, sin revelar demasiado, pero dejando entrever lo suficiente para mantener viva la llama de la curiosidad. Y es que al final, lo importante es que su historia sigue siendo relevante, y que los fans siguen soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Y ahora profundicemos un poco más en algunos detalles clave de sus declaraciones, y en las implicaciones que pueden tener. *** Análisis de la frase, la vida da muchas vueltas. A veces nos cruzamos, a veces no. Pero siempre guardo un buen recuerdo. ***. Esta frase es clave, como mencioné anteriormente. Es un ejemplo de cómo Can maneja las preguntas difíciles. No da una respuesta directa, pero sí revela información valiosa. El buen recuerdo es fundamental. No dice guardo un recuerdo, sino un buen recuerdo. Esto implica que a pesar de cualquier dificultad o distancia, el balance de la experiencia es positivo. Hay cariño, respeto y nostalgia, pero no resentimiento. Esto es muy importante porque indica que si hubo algún problema entre ellos, ya ha sido superado. La frase también sugiere que la relación entre ellos no es constante, que no se ven regularmente. A veces nos cruzamos, a veces no implica que sus vidas han tomado caminos separados, pero que existe la posibilidad de un encuentro casual, un cruce de miradas. Es como si la puerta estuviera entreabierta, pero no totalmente abierta. *** El lenguaje corporal, un análisis más profundo ***. Además de las palabras, el lenguaje corporal de Can en Madrid fue revelador. Los expertos en comunicación no verbal aseguran que el cuerpo nunca miente. Y en este caso podemos analizar algunos detalles. ***. Las sonrisas *** Cuando se le preguntaba por Demet, Can solía sonreír. No era una sonrisa forzada, sino una sonrisa genuina, que llegaba a los ojos. Esto indica que Demet evoca en él sentimientos positivos, recuerdos agradables. La mirada la forma en que miraba a los entrevistadores al hablar de Demet también era significativa. No evitaba la mirada, sino que la mantenía, como si quisiera transmitir algo más allá de las palabras. Los gestos Los gestos de Can eran controlados, pero a veces dejaban escapar alguna emoción. Un pequeño movimiento de manos, un suspiro, un ligero cambio en la postura. Todos estos detalles nos dan pistas sobre sus sentimientos. El impacto de la fama y la presión mediática ***. Como mencioné anteriormente, la fama y la presión mediática jugaron un papel importante en la historia de Can y Demet. La constante exposición, los rumores, las expectativas de los fans, todo esto puede afectar a una relación, especialmente en sus inicios. La invasión de la privacidad La falta de privacidad es uno de los mayores problemas de los famosos. Cada movimiento, cada palabra, es analizada y juzgada por el público. Esto puede generar estrés y ansiedad, y puede dificultar la consolidación de una relación. Los rumores y la especulación Los rumores son inevitables en el mundo de la farándula. Y en el caso de Can y Demet, los rumores sobre su relación fueron constantes. Esto puede generar conflictos, desconfianza y desgaste. Las expectativas de los fans Los fans, a menudo, idealizan a sus ídolos y tienen expectativas muy altas sobre sus vidas personales. Y en el caso de Can y Demet, los fans soñaban con verlos juntos en la vida real. Esta presión puede ser muy fuerte y puede afectar negativamente a la relación. ¿Qué podemos esperar del futuro? Es difícil saber qué pasará en el futuro con Can y Demet. Pero podemos hacer algunas suposiciones basadas en lo que sabemos. Posibilidad de una reconciliación Aunque no parece probable, la posibilidad de una reconciliación siempre existe. Si ambos han superado los problemas del pasado, y si el destino lo quiere, podrían volver a estar juntos. Posibilidad de una amistad Es más probable que Can y Demet mantengan una amistad.
Han demostrado respeto y cariño mutuo y han compartido una experiencia importante en sus vidas. ***** Posibilidad de un reencuentro profesional *** La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro es muy alta. Los fans lo desean y los dos actores son muy profesionales. ****El futuro de sus carreras individuales ***Tanto Can como Demet tienen carreras exitosas y prometedoras. Ambos están en la cima de la industria y seguirán cosechando éxitos. ***El poder de Erkenzicus y la conexión con el público ***. La serie Erkenzicus fue un fenómeno y su éxito se debió a varios factores. La química entre Can y Demet La química entre los dos actores fue fundamental para el éxito de la serie. Los fans se enamoraron de su conexión, de su complicidad y de su amor en la pantalla. La historia La historia de Erkenzicus era romántica, divertida y entretenida. Los fans se identificaron con los personajes y se engancharon a la trama. La calidad de la producción La serie estaba bien producida, con una buena fotografía, música y vestuario. El impacto de las redes sociales Las redes sociales jugaron un papel importante en la difusión de la serie. Los fans comentaban, compartían imágenes y creaban contenido sobre Erkenzicus. La importancia de la privacidad En el mundo de la farándula, la privacidad es un bien muy preciado. Los famosos deben proteger su vida personal y deben aprender a lidiar con la presión de los medios y las expectativas de los fans. Establecer límites Es importante que los famosos establezcan límites claros con los medios y con los fans. Deben decidir qué aspectos de su vida personal quieren compartir y qué aspectos quieren mantener en privado. Proteger su vida personal Los famosos deben proteger su vida personal de la invasión de los medios y de los fans. Deben evitar las redes sociales o usarla de forma estratégica. Buscar apoyo Los famosos deben buscar apoyo de amigos, familiares y profesionales para lidiar con la presión de la fama. El impacto de la cultura turca en el éxito de Can Yaman y Demet Özdemir La cultura turca con sus costumbres, tradiciones y valores, también jugó un papel importante en el éxito de Can Yaman y Demet Özdemir. El romance y la pasión La cultura turca es conocida por su romanticismo y su pasión. Esto se refleja en las series turcas y en el éxito de las historias de amor. La familia y los valores tradicionales La cultura turca valora mucho la familia y los valores tradicionales. Esto también se refleja en las series turcas y en la conexión con el público. La belleza y el atractivo físico La cultura turca valora la belleza y el atractivo físico. Esto se refleja en la elección de los actores y actrices para las series turcas. Conclusión y mi reflexión final En resumen, las declaraciones de Can Yaman en Madrid sobre Demet Özdemir fueron muy interesantes y reveladoras. Nos dejaron muchas pistas, pero también nos dejaron con más preguntas que respuestas. Y al final, eso es lo que hace que su historia sea tan atractiva, el misterio, la incertidumbre y la posibilidad de que haya algo más allá de lo que vemos. Mi reflexión final es que independientemente de lo que haya pasado en el pasado, Can y Demet son dos grandes profesionales, con mucho talento y carisma. Han sabido manejar la fama y la presión de la mejor manera posible, y han logrado consolidar sus carreras. Creo que su conexión es innegable y que aunque no sabemos si hubo un romance en la vida real, sí hubo una química especial y una conexión muy fuerte. Y eso es lo que al final importa, el recuerdo de esa conexión, de esa magia que nos regalaron en Erkenzicus. ¿Volverán a trabajar juntos? Ojalá que sí. Sería un regalo para los fans, y una oportunidad para revivir esa magia. Pero independientemente de lo que pase en el futuro, siempre recordaremos a Can Yaman y Demet Özdemir como la pareja que nos hizo soñar con el amor, con la pasión, y con la posibilidad de que a veces la magia sí existe. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Can Yaman en Madrid? ¿Creen que hubo algo más allá de la pantalla entre él y Demet Özdemir? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en otra serie?
Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Khan y de Met. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben que cada semana les traigo contenido nuevo y emocionante. Los quiero mucho. Muchas gracias por ver este vídeo, por su apoyo y por su compañía. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.